Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los cristianos sabemos cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que nos enseñan cuando nos están evangelizando. Saber que Dios nos ama no es novedad. La verdadera novedad, vamos a decir, sería preguntarnos a nosotros mismos cuánto nosotros amamos a Dios. La mayoría de los cristianos, eh, es decir, la mayoría, por no decir todos, dicen amar a Dios, al menos eso es lo que contestan cuando uno le hace la pregunta. Pero ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios? Mira, una de las cosas que tú puedes evidenciar que amas a Dios, por ejemplo, la encontramos en 1 Juan 2:5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. O sea, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces podemos decir que amamos a Dios. El Evangelio es práctico, no es complicado, es sencillo. Hasta los niños pueden entenderlo, porque no debemos de complicarnos la vida. Ahora, imagínate que a tu novia o a tu novio le gusta comer pollo y a ti te gusta el pescado. Y tú para el día de su cumpleaños le haces una cena con pescado porque a ti te gusta, pero a ella no. Entonces, ¿cómo se sentirá ella con ese detalle? Claro que no le va a agradar porque no le gusta el pescado. A ella le gusta el pollo, ¿no? O sea, a ella le gusta el pollo, a ti te gusta el pescado, pero cuando nosotros queremos demostrar amor a la persona, tenemos que tratar de agradarla con lo que a esa persona le gusta. De esa forma, si queremos demostrar a Dios cuánto lo amamos, vivir haciendo lo que a Él le gusta, es decir, obedecer su palabra. Otra de las cosas que va a evidenciar que amamos a Dios es cuando amamos a nuestros hermanos. ¿Qué dice el verso 7, hermanos? No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El deseo de todo padre, ¿qué cosa es? Ver a sus hijos felices y en unidad, en paz. No hay nada más doloroso para un padre que ver a sus hijos en constante discordia, pleitos, riñas. Ahora, nadie ha podido ver a Dios. Pero ¿cómo podemos ver a Dios cuando hay unidad entre sus hijos? A Dios nadie lo vio jamás, dice la palabra en el verso 12. Nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Maravilloso, ¿verdad? El mejor regalo que le podemos dar al Señor es el amor por los demás. Lo que más le agrada a nuestro Dios Todopoderoso es que nos amemos. Conocer a Dios es amar a los demás también. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todo lo que hagamos por los demás lo hacemos por Cristo. Y esto lo puedes confirmar en Mateo 25:40. Él dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces debemos estar dispuestos a dar cualquier cosa por Dios y por los demás. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mis amados, Dios nos mostró con hechos su amor. El amor verdadero no se dice de palabra, sino que se practica y se muestra con hechos. ¿Qué tanto, mi amado oyente, mi amiga, mi amigo, estás dispuesta para hacer la voluntad del Señor? Es decir, para demostrarle tu amor. ¿Estás dispuesto a dejar la pereza y buscarlo en oración? ¿Estás dispuesta a escuchar su voz a través del estudio de la palabra? ¿Qué estás dispuesto a hacer por demostrar tu amor al Señor? Pues nosotros de repente en el mundo nos esforzamos por demostrar el amor a nuestro esposo, a nuestra esposa. De repente puedes dejar de ir al partido, al fútbol.
O tú, mujer, puedes dejar de ver tu novela favorita, dando siempre el primer paso para mostrar nuestro amor. Cuando vemos la palabra en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si esperas que otros te amen para tú amar, eso no es amor verdadero, por si acaso. Jesús nos mostró con su ejemplo. Él fue quien dio el primer paso para amarnos a nosotros. Y esto lo vemos en su preciosa palabra. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Reconociendo al Dios Todopoderoso, al Eterno, que es el Padre de Jesús, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Jesús es poderoso porque el Señor así le plació. Creer lo contrario es negar al Padre y por lo tanto Dios no está en Él. En el que lo niega no está Dios, pues por supuesto. Es fácil agradarle a Dios, creer en Dios. Nos ama Dios a nosotros, el Señor Todopoderoso. A Él también le agrada saber que tú y yo le amamos. Recuerda que amar a Dios es también amar a tus hermanos, a los que te rodean. Ahora la palabra dice, ama, bendice al que te maldice, ¿no? No es fácil, o sea, la palabra la puedes hablar, la puedes versar, la puedes memorizar, pero cumplirla es otra cosa muy diferente. Solamente cuando Dios está en nuestro corazón, podemos cumplir la palabra. Cuando el Espíritu Santo nos da ese amor, nos llena de su amor, que nos llena de tal manera que no podemos negar a obedecer la palabra de Dios, porque estamos llenos de su amor. Entonces, ¿cuál es la evidencia de un hijo de Dios? Es cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando le agradamos, cuando nos amamos entre el pueblo de Dios, entre los hermanos, y no estamos en chismes, ni en mentiras, ni en discordias, sino que buscamos siempre la unidad, el reconocer y exaltar el nombre de Dios a través de nuestro testimonio. Mis amados, estamos en un tiempo donde la maldad se ha extendido, está acrecentándose la maldad cada día. Y no es fácil amar a muchos que entran a la iglesia y se dicen cristianos, pero en realidad sus obras, su actitud, su comportamiento no dicen lo mismo. Entonces también allí tenemos que aplicar la palabra y seguir amándolos, exhortándolos en amor, diciéndole, esto no va, esto no es así, no puedes hacer esto, pero en amor, no en ira. Porque ahorita estamos viendo muchas cosas. Ayer yo, por ejemplo, hablaba con una persona que no está en este país, me llamaba desesperada, primeramente contándome una cosa muy, muy terrible que no la puedo decir, porque ellos hacen la obra, pero era tan bochornoso que me quedé como en shock todo el tiempo que la escuché a esta mujer desesperada. Estaba desesperada y bueno, yo cada vez que me acuerdo de ella estoy orando por ella porque en realidad debe estar muy afectada y eso me lo transmitió. Tuve que orar un buen tiempo para poder salir de ese estado de ver cómo se supone que tú estás llevando la palabra, cómo puedes actuar de esa manera, con una dualidad de vida. Eso hay mucho ahorita en el pueblo de Dios. Lamentablemente tengo que decirlo, pero así hay. Hay mucha gente que no camina en obediencia a Dios. Están en la coinonía, están allí, todos viven y como decir, persiguen a Dios. Y ahí hay bendición donde están los hermanos. Y ellos viven de eso. Pero ellos no se portan bien. Tienen una doble vida. Pero que Dios nos capacite para poder manejar esas situaciones porque Dios no nos ha mandado a sacarlos. Porque dice el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el único que puede sacarlo es el Señor. A nosotros nos toca tener paciencia, tolerar, orar, exhortar, pero en amor. Mis amados, que yo espero que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida, como lo es para mi vida,
y que sobre todo puedas hacerla en tu diario vivir, en tu diario caminar y compartir estos videos porque son de mucha bendición, son palabra de Dios, para que el evangelio pueda, el reino de Dios pueda crecer cuantitativamente y cualitativamente. Con esta servidora pues será hasta el día de mañana. Mi nombre es Lupe Correa para los que por primera vez me escuchan. Estamos en Rumble, la plataforma de Rumble es muy igual a esta de YouTube. Estamos también en Telegram como Cristo para las Naciones. Bueno, en Rumble estamos como Verdad Eterna, pero tiene el mismo logo, el del mundo con las banderitas de todos los países, todas las naciones. Ahí en Rumble hay muchos videos que aquí no subo. Yo les deseo lo mejor para que ustedes tengan un día muy bendecido y gracias por todos aquellos que siempre están dejando su comentario y que están compartiendo los videos. Que Dios les bendiga grandemente. No se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si tú dices que amas a Dios, obedécele. No te olvides. La mejor evidencia de un hijo de Dios es cuando andas en obediencia. Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Bendiciones.